Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de química. Hoy resolveremos un ejercicio de estado gaseoso que entró en el examen de admisión de la UNSA 1-2019. Veamos qué tenemos en nuestro ejercicio. Este es el dibujo del ejercicio. Veamos qué hay. En el recipiente 1 existe un gas disipado. De la misma forma, en el recipiente R2, otro gas. En el fondo existe agua líquida. En este punto existe una válvula, la cual me dice que está cerrada. Del recipiente R2 sale un manómetro con una altura H1, la presión manométrica. El ejercicio me dice que cuando la válvula se abre, ambos gases se mezclan. Ahí está, ambos gases de cada recipiente se mezclan, por lo tanto vamos a tener volumen, presión finales diferentes. Presión total final, de la misma forma tendremos un volumen total final, lo que implica que vamos a tener una nueva altura H2, y es eso lo que me pide calcular el ejercicio, la nueva altura manométrica, la nueva presión manométrica. Empezaremos con el recipiente 1. Me dice que existe un gas oxígeno, volumen, masa, temperatura. Como no me dice más datos de gases, voy a asumir que es gas seco. Vámonos con el recipiente 2. ¿Qué tenemos? Existe nitrógeno gaseoso más vapor de agua. Como se trata de un gas húmedo, el gas húmedo pues se divide en dos, gas seco y vapor. ¿Quién es el gas seco? Es el nitrógeno en estado gaseoso, y vapor es el agua. Ojo, no es el agua líquida, es el agua que se encuentra en estado gaseoso juntamente con el nitrógeno. Esta parte de aquí es agua en estado líquido. Y los datos son los siguientes: volumen 2, volumen del recipiente, 2 litros, volumen del agua, temperatura, me da que es el mismo, presión barométrica, presión de vapor y altura H1. Vamos a empezar resolviendo para el recipiente 1. Como vemos que no hay presión, es eso lo que vamos a calcular primeramente, la presión en el recipiente 1. Y con esta fórmula de ecuación de estado vamos a calcular la presión del gas seco 1, volumen 1, tenemos de dato, y la masa del oxígeno. También me da el ejercicio, peso molecular y aire y la temperatura. Despejado la presión del gas seco 1, me queda de esta forma. Voy a reemplazar los datos y a calcular la presión del gas seco 1. Ahí está. Antes la temperatura 27 grados centígrados, debo sumarle más 273 para convertirlo a Kelvin. Entonces la presión del gas seco 1 es 2279,998 milímetros de mercurio. ¿Qué te parece si lo redondeamos a 2280? Ahí está, tenemos volumen 1 y presión 1. Vámonos con el recipiente 2. Como se trata de gas húmedo, vamos a calcular con estas tres ecuaciones. Ecuación 1. Presión total es igual a la presión del gas húmedo que existe todo este recipiente, y esto es igual a presión gas seco más presión de vapor. Vámonos a la segunda ecuación. Presión atmosférica más presión manométrica es igual a presión total y presión gas húmedo. Finalmente, los volúmenes. Los volúmenes de gas seco, gas húmedo y vapor son el mismo. Con eso en mente vamos a calcular del recipiente 2 el volumen de la mezcla, el volumen del gas húmedo. Como me da de dato que el volumen del recipiente era 2, debo restarle menos el volumen del agua, que es 0,5, y esto es igual a 1,5 litros. Este es el volumen del gas húmedo. Por la ecuación 3, que me dice que los volúmenes son iguales, voy a asumir que 1,5 litros es igual a volumen del gas seco es el nitrógeno, volumen de vapor es el mismo, que en este caso es agua, y volumen del gas húmedo, que es igual 1,5, y existe nitrógeno con el agua. Ya hemos calculado los volúmenes en el recipiente 2, vámonos con las presiones. Calcularemos la presión total en el recipiente 2 con la ecuación 2. Ya que tengo la presión atmosférica, que es la presión barométrica, también tengo la presión manométrica, que es 760. Tengo ambos datos, solamente debo calcular presión total. Ahí está la ecuación 2. Voy a reemplazar datos, 760 más 760. Y la presión total en el recipiente 2 es 1520 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo sabemos que presión total es igual a presión gas húmedo? Este dato es igual a la presión del gas húmedo. Ya tengo la presión del gas húmedo, ahí está, y procederemos a calcular la presión del gas seco. ¿Con qué ecuación voy a calcular eso? Con la ecuación 1, ya que tengo los datos que me pide esta ecuación.
Veamos, la presión de gas húmedo lo tenemos, la presión de vapor que es 26.7 milímetros de mercurio también lo tenemos y solamente debo despejar la presión de gas seco. Ahí está la ecuación 1 y despejando me queda de esta forma. Vamos a colocar los datos para cada variable. Presión gas seco entonces es igual a 1520 menos 26,7. Haciendo operaciones la presión de gas seco es igual a 1493,3 milímetros de mercurio. Esta es la presión del nitrógeno. Voy a colocar en este lado y solamente me falta la presión de vapor. Como ya tengo de dato, pues voy a copiarlo de forma ordenada. Ahí está la presión de gas seco. ¿Cuál es la presión de gas seco? Pues lo compone el nitrógeno. La presión de vapor va a ser del vapor de agua y la presión de gas húmedo la suma de ambos, tanto del nitrógeno como el agua. Ya tenemos ambos datos, volúmenes y presiones. El problema me dice que la válvula se abre, por lo tanto ambos gases van a mezclarse. Cuando la válvula se abre, los gases se mezclan. Vamos a calcular entonces el volumen de la mezcla final, que será la suma de ambos volúmenes, tanto del recipiente 1 como del recipiente 2. Volumen 1 más volumen 2. ¿Cuánto es el volumen 1? Es 3 litros, más el volumen 2 que es 1.5 litros, y esto me da igual a 4.5 litros. Es el volumen de la mezcla final del gas húmedo. Como habíamos dicho que en la ecuación 3 todos los volúmenes son iguales, volumen del gas húmedo es igual al volumen del gas seco y esto también es igual al volumen del vapor de agua. Todos van a ser 4.5 litros. Ahí tenemos el dibujo en la mezcla final. El volumen que vamos a copiarlo 4.5 y la nueva altura H2. Vamos a seguir con las presiones. Vamos a calcular las presiones finales en la mezcla final con los datos que hemos calculado hace un momento, tanto para recipiente 1 como para recipiente 2. Calcularemos entonces ese dato con la ley de Boyle. Los datos iniciales con los datos finales, tanto para 1 y como para 2. Comenzaremos con la ley de Boyle, pero antes debemos aclarar que en la ley de Boyle se trabaja con las presiones de gas seco, solamente con gas seco, en este caso nitrógeno y oxígeno. Empezaremos con el oxígeno. Despejado la presión 2 me queda de esta forma. Veamos los datos. Presión 1 en la condición inicial. Ahí está. Y volumen 1 también lo tenemos. Volumen 2 en la final, que es 4.5 litros. Copiando esos datos me queda de la siguiente forma y operando la presión 2 del oxígeno en la mezcla final es 1520 milímetros de mercurio. Ya tenemos el oxígeno. Vámonos con el nitrógeno. Nuevamente, gas seco. Despejado tengo de esta forma. Veamos los datos. Presión 1 del nitrógeno lo tenemos y está aquí. Presión gas seco, nitrógeno 1493. Volumen 1, veamos, volumen 1 del nitrógeno está aquí, que es 1.5 litros del nitrógeno. Vámonos a volumen 2, que es el volumen final, 4.5. Voy a reemplazar datos y a calcular la presión 2 del nitrógeno. Ahí está, calculando la presión 2 del nitrógeno es igual a 497,766 milímetros de mercurio. Ambos son gases secos. Ya tengo de ambos gases. Aquí voy a completar con la presión de vapor, que es 26,7 milímetros de mercurio. ¿Qué te parece si lo hacemos de forma ordenada, como habíamos hecho para cada gas en las condiciones iniciales? Ahí está, en la fase final. Volúmenes es el mismo para gas seco, para vapor y para el gas húmedo. Y en las presiones que tenemos, presión gas seco, existe dos presiones de gas seco, tanto del nitrógeno como del oxígeno, y también vapor. Tenemos vapor también en la mezcla final. Ahora lo que nos falta es la presión total, la presión del gas húmedo final, y eso va a ser igual a la suma de la presión gas seco, tanto del nitrógeno, del oxígeno y del vapor. Y la presión de gas seco húmedo es igual a la presión total final. Entonces vamos a sumar los datos que están arriba de todas las presiones y vamos a obtener la presión total final. Y esto es igual a 2044,46 milímetros de mercurio. Esta es la presión del gas húmedo final en la mezcla. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hallar la altura manométrica 2, altura H2, y lo haremos con la ecuación 2. ¿Tenemos presión total? Sí.
presión atmosférica también es la presión barométrica y solamente me falta la altura H2. Esa altura H2, pues voy a pasar a despejar, me queda de esta forma y los datos voy a empezar a operar y la altura nueva manométrica es 1284,46 milímetros de mercurio. Ya que los gases se han mezclado, esta es la nueva presión manométrica de nuestro ejercicio, H2. Vámonos con el inciso B, calcular la masa de agua evaporada cuando se abre la válvula. Tenemos la masa de vapor inicial. Cuando la válvula estaba cerrada, el vapor se encontraba de esta forma, disipado en este recipiente. Y cuando se abre la válvula, pues parte del agua que se encontraba en el recipiente 2 se evapora, ya que el volumen se amplía, el volumen es mayor y parte del vapor se va como estado gaseoso. Ahora con esta ecuación, masa evaporada es igual a masa final, que está aquí, menos la masa inicial. De esa forma vamos a calcular la cantidad de masa evaporada y lo haremos con esta ecuación porque tenemos todos los datos y reemplazaremos en la final como en la inicial. Me queda entonces de esta forma: masa evaporada es igual a presión, volumen final y el peso molecular será del agua. Y en las condiciones iniciales, presión inicial, volumen inicial y el peso molecular va a ser del agua. Tanto la constante R como la temperatura lo tenemos. Vamos analizando. La presión de vapor es constante para las condiciones finales iniciales y la presión de vapor es 26.7. Ese dato lo tenemos, por lo tanto, presión de vapor para cada uno, tanto en la condición final como en la condición inicial. Tenemos los pesos moleculares del agua, la constante, y la temperatura es también constante. Las únicas variables son los volúmenes finales y volúmenes iniciales. Entonces voy a factorizar de esta forma: presión de vapor por peso molecular del agua dividido entre la constante R multiplicado por la temperatura, que es constante, y me queda solamente el volumen final menos el volumen inicial. Reemplazando datos me queda de esta forma y operando, la masa evaporada es igual a 0,077 gramos. Esta es la masa que se ha evaporado cuando el volumen se ha ampliado en la mezcla final. Es esta masa evaporada en la mezcla final. Bien, con esto llegamos a la parte final de nuestro ejercicio. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente ejercicio.